¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén pasando un día un poquito menos caluroso. Acá en la Ciudad de México tuvimos 30 grados, a veces bajaba un poco, y créanme, de verdad se siente cuando bajan 1 o 2 grados. Soy Claudia Villegas, ya nos conocemos, me da muchísimo gusto saludar a quienes recurrentemente están en este espacio de economía social, el programa que realizamos en colaboración con el equipo del periodista Julio Hernández Astillero y la revista Fortuna. Por favor, déjenos su like, suscríbanse al canal, compartan. Si tienen algún amigo a quien creen que les puede servir este programa, no duden en compartirlo. Se los vamos a agradecer mucho. Hoy, amigos, fue un día de verdad de encuestas. Entre que se decía que Citibanamex había lanzado una encuesta, información falsa, porque Citibanamex no hace encuestas. Citibanamex, pues, presta tarjeta de crédito, hipotecario, autos, crédito empresarial, pero no hace encuestas. Hubo ahí información que se aclaró, pero después Citibanamex, este banco que está decidiéndose a quedar en México, está en proceso de su colocación en el mercado de valores, nos dio a conocer un reporte a través de un análisis de su área de estudios económicos, el agregador de encuestas. Tomó las principales encuestas, las más representativas, y dio un dato. Claudia Sheinbaum aventaja con 21 puntos a Xóchitl Gálvez. Sin embargo, también nos dice que ya, pues con mucha cercanía al proceso electoral, amigos y amigas de economía social, la diferencia se está cortando y lo hizo en 5 puntos. Pero de eso vamos a platicar en el programa, de cómo va todo este tema, pero les tenemos un tema muy especial y lo vamos a hacer y le damos la más cordial bienvenida. Yo siempre digo, si tuviéramos fanfarrias, las poníamos. Tenemos ya con nosotros Alfredo Nava, nuestro economista de cabecera. Querido Alfredo, bienvenido de regreso, ya te extrañábamos. Claudia, no, gracias por la bienvenida y por las fanfarrias. Muy bienvenidas y no, al contrario, una disculpa que no había estado tan presente en el programa, pero encantado de estar con ustedes, querida Claudia. Oye, pues ya nos contó un pajarito que estás en proyectos muy importantes, que tienes pues gran actividad en tus labores, pues en tu trabajo como estratega financiero, pero aquí en Economía Social eres nuestro economista de cabecera. Entonces, quisimos invitarte, como lo adelantamos en el título de este programa, querido Alfredo, qué tan importante fue el tema de los programas sociales en el último debate. Y también queremos preguntarte si se vale hablar de economía de izquierda, de economía de derecha, sobre todo de las propuestas, más que de temas ideológicos, sino de las propuestas que nos están presentando rumbo a las elecciones, querido Alfredo. Pero si te parece, aquí dejamos las preguntas y déjame saludar rapidísimo a nuestros amigos. Mira, ya está por aquí Paulus Canutus, Lolita Darbel, que siempre nos acompaña, Rogerio Marínez desde Texas. Espero que ya estén reintegrados a los servicios eléctricos, que la vida se vaya normalizando después de tormentas que fueron atípicas. Más bien, bueno, fueron tormentas, vientos, Alfredo, estuvimos viendo todo el impacto. Anthony Batista, gracias. Guadalupe Flores también anda por aquí. Tanislao, ¿cómo estás? Y Rogelio Marínez, que ya los salude. Ahora sí, querido Alfredo, ¿cómo viste este tercer debate? La última es la vencida. ¿O cómo lo viste desde la perspectiva de los programas sociales, de esta red de protección social, en donde tú nos has dicho, querido Alfredo, que por qué tanto escándalo si en otros países la red de protección social representa muchísimo más porcentaje del PIB? Qué bueno que traes a colación ese dato, ¿no? Porque justo, o sea, siempre se toma como que se está aventando la casa por la ventana en cuanto a programas sociales, cuando la realidad es que pues, otros países que utilizan justo los programas sociales para buscar mayor equidad social,
tienen pues gastos más importantes que el nuestro, ¿no? Y lo hemos mencionado en este programa. México, o sea, es falso que gaste mucho en gasto o destine recursos a gasto social de manera abundante. La realidad es que el gasto en programas sociales y en gasto social en general, que implica tanto lo que conocemos como un programa social vía transferencias de efectivo, pero lo que puede ser pues suministro en especie, ¿no? De bienes, de servicios a la población o cualquier tipo de incentivo fiscal, por ejemplo. Bueno, todo ese paquete de gasto social más o menos es entre 7 y 8% del PIB de México, cuando el promedio, ¿no? De otros países, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Países miembros de la OCDE está en el 20, 21%. Entonces, o sea, no es como que estemos como sobrepasándonos en gasto social en México, sino que se está atendiendo esa deuda, ¿no? Justo a través de los mecanismos de política pública, con varios ejemplos, desde programas principalmente pensiones, becas, en fin, ¿no? Varias alternativas, pero a mí me llamó mucho la atención, Claudia, que em, o sea, hay que rascarle porque es verdad que los formatos del debate no ayudan tanto. Entonces, uno, si revisa la plataforma que el equipo de Claudia tiene publicado en línea y que es un documento muy interesante que invito a todos a revisar. Yo lo estuve revisando. Es un programa que se llama algo así como las 100 acciones que vienen. Ahorita me recuerdo el nombre exacto, pero resume bastante bien cuál es el plan de nación que ellos nos proponen. Y por otro lado, en el documento de propuestas de Xóchitl Gálvez hacen lo propio, ¿no? Hacen todo su planteamiento de pues, cuál es la nación que quieren y cómo van a llegar ahí. Y es bien interesante cómo poco de esas cosas se dicen en los debates. Es verdad, hay poco tiempo, se habla a veces más de lo negativo que de lo positivo, porque en los debates pues es importante atacar y te dicen esas cosas los expertos, pero se dice poco. Entonces, como que hay que rascarle a las propuestas que realmente se dicen en el debate para empezar a identificar las diferencias, ¿no? O sea, puede hablarse de eh, que Claudia representa un modelo de izquierda, ¿sí? ¿O en qué sentido? Y el modelo de Xóchitl es un modelo de derecha, podría hablarse. Entonces es bien interesante, si ya me acordé el nombre del documento, son 100 pasos para la transformación, muy buen documento. Y justo lo primero a destacar es, este planteamiento de Xóchitl, en donde hubo una contradicción bien importante que me llamó la atención, y es que si uno revisa el documento de planteamientos de Xóchitl, que está cargado en su portal, en su sitio, reconoce, y me voy a permitir leerlo textualmente, lo que dice el documento de propuestas de Xóchitl. Dice, durante la administración de la 4T ha habido avances en materia de disminución de la pobreza y los programas sociales fueron un buen primer paso. Hay que reconocerlo. Cierro comillas. Y más adelante habla de que ellos, Xóchitl va a continuar, va a preservar estos programas sociales. Bueno, sí, eso se lee en el documento de Xóchitl en cuanto a política social, y es bien curioso cómo lo reconocen como una herramienta de política pública para combatir la pobreza, y ellos dicen, reconocemos que ha habido avances en la disminución de la misma. Y en el debate, Xóchitl dice, no es cierto que la pobreza haya bajado. Este es un error, ¿no? Entonces, ay, no, son esas contradicciones que a veces se vuelven tan insoportables en los debates porque te das cuenta que aunque la gente en un contexto fuera de debate, pues es un poco sensata, en los debates a veces sale la peor versión de uno mismo, ¿no? Y piensan que lo único que importa es golpear por golpear, porque ahí Xochitl decía, no, la pobreza no ha bajado, ¿no? Entonces, interesante ese aspecto. Luego, otra cosa que me llamó la atención es a veces cuidado que tuvo Xochitl en dejar muy claro que
no se les va a pasar la mano en ser dadivosos, ¿no? Con los programas sociales. Ella hablaba de un piso mínimo y hasta ahí, ¿no? O sea, como dejando claro, no vamos a hacer, y me voy a permitir decirlo así, no lo dijo así Xochitl, esas son mis palabras, pero como que dio a entender muy al estilo Fox, de no vamos a hacer que los programas sociales terminen haciendo huevona a la gente, ¿no? Porque va a depender de dádivas. Entonces, como que ese tufo de que los programas sociales son dádivas, son cosas que hacen a la gente huevona, y me permite el uso del término, em, o sea, mantiene ese halo em, de la manera en que a veces la derecha puede percibir los programas sociales. ¿Ok? Em, Afortunadamente, creo que esto sí ya está fuera de discusión. Tanto la plataforma de Claudia como la de Xochitl son bastante claros en mantener e incluso mejorar los programas sociales de una u otra manera. La candidata Claudia mencionaba cómo proponía un monitoreo, una revisión, una fiscalización de los padrones de programas, porque imagínate tanta gente que recibe apoyos, se habla de hoy 25 millones de hogares que son beneficiados por algún programa, pues es evidente que puede haber un canal abierto para la corrupción, para el desvío de recursos, ¿no? Entonces, ella insistió, Claudia, en fiscalizarlos, en monitorearlos, en revisarlos, en fin, varios cuidados en cuanto a los programas sociales, pero la discusión de que si se van a desaparecer o no, eso creo que está superado, cualquiera que sea la presidenta, ¿no? Incluso el candidato Maines, bien interesante, hablaba proponía un ingreso mínimo de 10,000 pesos, ¿no? En la parte de política social. Y por otro lado, la candidata Claudia mencionaba que el mínimo de salario, ¿no? O mejor dicho, el salario mínimo, tendría que alcanzar al menos 2.5 canastas básicas, ¿no? Entonces, eso en los números de Claudia serían unos quizá 8,000 pesos. En los números de Maines él propuso un poquito más, está copeteado, 10,000 pesos. Pero el clima, digamos, es seguir utilizando una plataforma de programas de política social como una herramienta de combate a la pobreza, número uno, y número dos, como un ejercicio, una herramienta de redistribución de recursos entre la sociedad, ¿no? Ahí me detengo, Claudia, no sé si coincidas conmigo, cómo detectaste sobre todo este humor, ¿no? De la manera de a veces tener cuidado de que los programas sociales no sean percibidos como dádivas muy al estilo foxista en ese comentario. Sí, me encanta la comparación, el análisis comparativo que haces. Fíjate que a mí me pasó lo mismo, no con las propuestas de los candidatos, sino con el libro de eh, María Amparo, María Amparo Casar, Los puntos sobre las CIES, en donde me encontré una perla, en donde dice ella, sí se ha mejorado la percepción de la población respecto a la seguridad, pero el número de homicidios, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de parte de los críticos a los logros. Saben que es como el camino correcto, no sé si coincides conmigo, pero quisieran que no fuera su autoría, sino que quisieran de una manera apropiarse de la herramienta, mejorarla y poner lo que hacen siempre los políticos, Alfredo, cambiarle la etiqueta. Yo recuerdo que cuando era periodista, más reportera en calle, tenía una fuente asignada. Estaba siempre observando cómo Felipe Calderón, pues, inauguraba programas, pero les ponía otra etiqueta. O sea, era el mismo programa, era la misma asignación presupuestaria, pero él le ponía su etiqueta. Creo que a los políticos les importa mucho el tema de las etiquetas, pero esta coincidencia sobre los programas sociales entre los candidatos
me gusta mucho porque me lleva a algo que a lo mejor tú y yo diferimos, que es, a mí me parece que se aplaude el qué, pero no los cómo. Yo quisiera, y te prometo que voy a hacer este trabajo tan acucioso que tú hiciste de leer a conciencia las propuestas, ¿cómo se va a mantener la sostenibilidad de esta aportación de al menos 740,000 millones de pesos en el presupuesto para seguir? Porque además promete que va a incrementarse. ¿Cómo se sostiene, Alfredo, en finanzas públicas? ¿Cómo se sostiene para que en el presupuesto vaya tomando cada día más peso? ¿Cómo lo ves tú? Sí, le estás apuntando un punto sensible, que es el de la sostenibilidad de este Sí, tipo de programas. Máxima cuando la propuesta de Claudia es llevar los programas sociales a un, vaya, al nivel de la Constitución, ¿no? Para sí, garantizarlos. Y eso, pues, eh, empiezas a discutir el tema de los derechos constitucionales, ¿no? O sea, hay, hay varios que están ahí, pero ¿con qué plata, con qué pasta los pagas? Aunque están bien bonitos en la Constitución, ¿no? Entonces, eh, es lo mismo si llegaran este tipo de programas sociales a la Constitución como un derecho, bueno, bien que estén ahí, pero ¿cómo los fondeas, los financias, no? Esa es la gran pregunta. Y aquí Claudia habló de varias eficiencias, ¿no? Desde el punto de vista, si bien el tema fiscal no estuvo como uno de los ejes, no estaban, de hecho, como parte de los 4 temas que le tocaban a este tercer debate, sí, Claudia ha manifestado que, a pesar de no buscar una reforma en principio fiscal en su sexenio, al menos quizá en la primera parte, sí hay eficiencias respecto a la recaudación, ¿no? Y en ese aspecto creo que todo el mundo coincide que se pueden generar eficiencias en cuanto a el cobro de impuestos, sobre todo de grandes contribuyentes, de grandes deudores al fisco mexicano históricamente, sin necesidad de aumentar el impuesto a la clase media, por ejemplo, ¿no? A los segmentos medios de ingreso. Yo siempre lo he mencionado, el tema de la sostenibilidad, hasta me extraña que no haya sido, digo, se entiende porque es un tema sensible y jamás será popular el tema de los impuestos, pero sí pudo haber sido un momento para desbancarse y decir, a ver, una reforma fiscal no significa aumentar impuestos a los que hoy ya pagan, sino principalmente al cúmulo de personas con mayores ingresos en el país, y ni siquiera personas físicas, ¿no? Grandes empresas, muchas de ellas transnacionales, eh, que la tasa de impuestos que terminan pagando es tan baja, ¿no? Entonces, vámonos contra esa fuente de recaudación, no contra las personas que ya tienen una base muy onerosa de impuestos, ¿no? Entonces, esa discusión, en mi opinión, nos va a alcanzar si vamos a llegar a ella en algún momento del sexenio, porque los programas sociales, a pesar de todavía no ser tan altos respecto al tamaño del PIB versus otros países, pues son, o sea, son costosos, o sea, el dinero tiene que venir de algún lado y habría que pensar en un mecanismo para fondearlo, ¿no? Pero de que hay eficiencias, las hay, y el presidente Andrés Manuel lo mostró, o sea, la verdad que muy ingeniosos en materia fiscal para poder fondear este tipo de programas, y al final, pues, fueron una realidad. Y es que no es que en el pasado a lo mejor se tenían esos cajones presupuestales, pero quizá se elegían programas sociales de menor impacto, ¿no? Y aquí simplemente eh, el impacto y la notoriedad de los mismos, pues fue más evidente, ¿no? Por un programa de pensiones, adultos mayores, y los que se pueden ir agregando en términos de política social, eh, a nivel de salario mínimo, a nivel de
por ejemplo, vivienda, que creo que sí se mencionó en el debate, si no me equivoco, con 1 millón de viviendas en el sexenio, y que ese equilibrio entre el gasto social y de dónde viene el dinero, seguro va a ser un tema que a lo largo de los primeros años del sexenio va a ir tomando relevancia. Cierto, Alfredo, mencionaron el tema de la vivienda y fíjate que ahí me surgió la preocupación de cómo van a financiarlo, porque Claudia Sheinbaum, a través de las reformas que se proponen para que el Infonavit vuelva a construir casas y que se tome la renta como una especie de fondo de aportaciones para eventualmente adquirir una vivienda, sobre todo para los jóvenes. Fíjate, Alfredo, nosotros que hemos sido profesores y que convivimos con esta generación, que a mí me encanta esta generación, a mí me parece que en estos chicos veinteañeros, menos de 17, 18, vamos a tener un gran capital consciente socialmente. Una de las cosas que más les angustia es no tener una casa. Siempre están preocupados por ese tema. Y Sheinbaum dijo, 1 millón de casas para jóvenes mexicanos. Pero inmediatamente Xochitl Gálvez respondió, no 1, 10 millones. Y entonces es ahí donde me colapsó la racionalidad y dije, bueno, ¿de qué se trata? ¿De yo te doy un apoyo y yo te doy 3? ¿O tú tienes 3 y yo te doy 5? Entonces es ahí donde un poco me preocupa y llevo varios días diciéndolo, que es importante que las propuestas no se den así, porque entonces el electorado, ¿qué bases racionales tiene para decidir, Alfredo? Porque necesitan ser más responsables. Sí, o sea, es el tema que te mencionaba, querida Claudia, al principio, ¿no? Donde si uno revisa en papel las propuestas de ambas candidatas, número uno, o sea, son documentos razonablemente completos, sensatos, etcétera. Ay, pero yo no sé si en el calor del debate, al menos del lado de Xochitl, vamos, se dicen cosas tan sin Tan fundamento, tan exacto, tan extrapoladas, ya sin meternos en la calidad del debate, ¿no? Porque si nos vamos a esos calificativos, qué barbaridad, ¿eh? Hay una cosa que cuando uno empieza, o sea, cuando a uno le enseñan de esto de argumentar lo que uno cree, llega el momento en que uno estudia sobre las falacias, ¿no? En un momento de debatir. ¡Qué barbaridad! Las falacias ad hominem, ¿no? De la candidata Xochitl llegan a un calibre, ¿no? ¿Y qué es esto de una falacia ad hominem? Pues simplemente es atacar a la persona, ¿no? Que sostiene el otro argumento por el hecho de que es esa persona, en lugar de refutar el propio argumento. En otras palabras, atacas a la persona y no al argumento, que es lo correcto, ¿no? En una relación de pares que debaten sobre ideas ambas, sobre ideas ambas válidas, ¿no? Pero pues es que la calidad del debate, sobre todo del lado de Xochitl, sí debo admitir, eh, abusa enormemente de las falacias ad hominem y nulifica el debate, porque pues, cuando dices, ay, candidata mentirosa, candidata del narco, bueno, pues ya, o sea, ¿qué puedes? ¿Qué se puede construir de debate con un nivel argumentativo tan bajo, ¿no? Y es ahí donde yo corrí al programa de propuestas de Xochitl y dije, no, no puede ser, o sea, no puede ser que digan estas tonterías. Yo creo que alguien sí se sentó a pensar las cosas y a hacer un plan de nación y las escribió. Y sí, afortunadamente ahí está, ¿no? Hasta dije, uy, menos mal, ¿no? Entonces es un tema de la calidad del debate, que o no saben debatir o piensan que solo es atacar, cuando en la realidad es quizá ataca un poco y propone, ataca un poco y propone. Entonces, en esas falacias ad hominem, pues es bien difícil construir un debate razonable y sales con estas tonterías de, yo traigo una propuesta seria de 1 millón de acciones de vivienda en el sexenio y de pronto la candidato opuesta, Xochitl, dice, no, pues yo hago 10 y si quieres más, no, o sea, ese es el nivel del debate.
Ahora, esto que comentas de la vivienda como derecho social, hasta en este tipo de reacciones dejas ver mucho cómo piensas, porque me haces recordar tu comentario a la manera de hacer política de vivienda de hace algunos años, sobre todo en el sexenio de Fox y Calderón, donde en ese entonces era 1 millón de acciones de vivienda por año, ¿no? El gran Sí, objetivo. Entonces, pues era bien fácil, te pones a construir pies de casa en la mitad del desierto, en la mitad de la nada, das un subsidio para construir ese tipo de vivienda que estaba mal conectada a la infraestructura, que no tenía accesos a transporte, a fuentes de empleo, vaya, a veces ni servicios básicos como electricidad o agua, pero ahí está, ya construiste la vivienda, la dejaste botada y ahí está tu acción de vivienda, ya te cuenta para el millón, ¿no? Entonces, fíjate cómo hasta en la reacción de la candidata Xochitl, aunque el medio la pensó de a rápido sin utilizar su plataforma de propuesta de nación, sino que en caliente contestó, pues hasta deja ver qué tipo de cosas le interesan, porque pues es este pensamiento de, no, pues vamos a hacer millones de viviendas y ya no importa dónde están, ahí son acciones que contaríamos y nos colgaríamos la medalla, ¿no? Entonces, a veces hasta en lo que se contesta en caliente, uno puede obtener una buena información de los candidatos. mucho más propone Alfredo Xochitl Gálvez, mucho más de lo que es el déficit de vivienda, que son más o menos 10 millones de viviendas. Pero más allá de que conteste de manera intempestiva, siempre estas respuestas que da buscan cumplir con el objetivo de cubrir lo que llamaríamos sus grupos de interés, ¿no? Claudia Sheinbaum, 1 millón de viviendas, grupo de interés que la apoya, tal vez el número de jóvenes. Me parecería que debería ser al revés, que como la puntera tiene una mayor base social, con una gran necesidad de viviendas, ¿sabes? Tendría que haber propuesto más viviendas sin importar el cómo, y Xochitl Gálvez, pues mucho más mesurada, porque con 1 millón de viviendas podría tal vez volver a construir lo que yo llamé en algún momento el pulpo de los vivienderos, que te acuerdas que cuando lo desmantela Enrique Peña Nieto, que cambia los polígonos porque sabían que era una bomba de tiempo. De hecho, el comité de posfechados ubica el desmantelamiento de las políticas de vivienda como uno de los momentos de quiebre en donde comienza pues una desaceleración de la economía en este ciclo. Entonces, me parece que no son tan fortuitos, sino que buscan cubrir dos cosas. En el caso de la candidata Xochitl, el asunto de responder a una propuesta de Claudia con números muy poco pensados, pero también llevar el tema de los contratos para el sector que la está apoyando. ¿Cómo ves eso? Sí, no lo había pensado así, me resuena, o sea, ahí regresamos al tema de los grupos de interés, ¿no? Que uno defiende y uno está al tanto, ¿no? De la gente que te ayudó a llegar, pues procurarles eh, una compensación de alguna manera, ¿no? Un Sí, premio. Yo vería, o sea, la verdad es que eso para mí es una realidad política, ¿no? Es casi a veces la naturaleza de la política, porque si tú ayudas a alguien a llegar a una posición de poder, pues quieres ser beneficiado a cambio. Y esto es, si lo llevas al extremo, incluso es una manera en la que el propio voto, el sufragio se comporta, ¿no? O sea, si tú apoyas a alguien a llegar al poder y para eso lo premias, lo seleccionas con un voto, quieres algo a cambio, ¿no? Una es, pues, que hay afinidad de ideas entre lo que tú crees de un país y la manera en que recibirás un gobierno a cambio alineado a esos intereses, a esa idiosincrasia. También puede ser algo tan directo como un momento en donde tú te ubicas en tu vida. Por ejemplo, eres un adulto mayor y sabes que dependes de un apoyo
social vía una pensión, ejerces tu voto en ese sentido para ser retribuido a cambio con la pensión, ¿no? Y al fin y al cabo agregas todos esos votos y por mayoría el pueblo habla y recibes o no, dependiendo si tu candidato ganó, esa propuesta, ¿no? Y luego está el gran debate de las mayorías, ¿no? Porque, y Claudia lo mencionó mucho en el debate, yo voy a gobernar para todos, ¿no? Entonces, ese cuidado que uno debe tener en no solo gobernar para algunos que votaron por ti, sino para el pueblo, ¿no? Con P mayúscula, ¿no? Que son todos o que somos todos. Entonces, este tema de los conflictos, no de los conflictos, de los grupos de interés, etcétera, pues es algo que está ahí bien intrínseco en una elección. Y uno de los temas, queda Claudia, que te quería proponer o mencionar es justo estos aspectos de las dimensiones de izquierda y derecha, ¿no? En las propuestas de ambas candidatas. No fueron evidentes, porque es también la realidad, no solo en México, en el mundo, es que, o sea, si bien hay candidatos de extremos, ¿no? Extrema derecha o extrema izquierda, tenemos un ejemplo en Argentina del lado de la extrema derecha con Milei, también hay momentos de la vida de un país que los candidatos como que van tendiendo al medio, ¿no? Y creo que este es uno de los momentos que vive México, en donde, a ver, las propuestas de Claudia y de Morena en sí, sí te diría, tienden a la izquierda, aunque no son una izquierda radical, así como los de Claudia y la alianza que representa tienden a la derecha, sin necesariamente ser tan radicales, ¿no? Y yo me llevaba a me llegué a preguntar, o sea, ¿qué es izquierda o qué es derecha hoy en día? Yo creo que es algo interesante para los que nos escuchan, ¿no? Porque yo al menos cuando era joven, cuando era niño, la verdad que debo así súper admitir que me costó trabajo y tiempo entender cuando la gente decía izquierda y derecha. Te juro, Claudia, que no le entendía. Como que decía, eh, para mí, y te soy súper honesta, así en esa inocencia infantil, ¿no? Cuando yo los escuchaba hablar a los grandes, decía, es que izquierda, yo pensé que cuando decías izquierda, o sea, te estoy hablando de niño, ¿no? De adolescente. Cuando decías izquierda, te estabas refiriendo, es que esa gente es de izquierda. Yo pensé que decían, es que esas personas son pobres. Así yo pensaba, fíjate. Decía, es que son los pobres. Y cuando decían, no, es que los de derecha, en mi mente yo decía, no, es que están hablando de los empresarios, de los Sí, ejecutivos, ¿no? sí, sí. Fíjate, la inocencia de un niño, yo así pensaba. Eh, incluso, y eso depende a quién le preguntabas, ¿no? Decías, ¿quiénes son los de izquierda o quiénes son los de derecha? No, es que estos son buenos y estos son los malos. Y depende a quién le preguntabas, unos eran los buenos y los malos. Pero realmente, o sea, hoy el concepto de izquierdas y derechas, o sea, tiene un origen quizá en la apertura al cambio. Ese es realmente el origen del concepto de izquierda y derecha y viene desde la Revolución, algunos dicen desde la Revolución Francesa, donde en el momento en que empezaba a elaborar la Constitución, bueno, había quien decía, quitémosle rotundamente el poder absoluto al rey, y otros como que tenían ciertas dudas del poder, si, de mantener cierto nivel de poder, como hasta en ese momento se tenía. Entonces, los que se sentaron del lado izquierdo Eso. en esa discusión, pues eran los que decían, no, aquí se acabó el absolutismo y somos bastante rotundos en nuestro deseo de cambio, en nuestro deseo de ser reformadores, y esa es la izquierda, ¿no? Y luego los que preservaban el statu quo, pues eran la derecha, ¿no? Entonces, esa es una primera definición. Por eso normalmente el que está muy contentote con las cosas, pues tienden a ser gente de derecha, porque a lo mejor tienen la vida Quieren que resuelta, cambie, no no quieren quieren que cambie, ¿no? Y los de izquierda tienden a ser más progresistas, ¿no? Esa es como la definición más original, pero luego hoy tiene una dimensión más económica, la verdad, y es que es más ligado a, o sea, ser de izquierda, sobre todo, o sea, está relacionado con separar
el poder económico del poder político. Y esto es bien curioso, que no sé si es el punto número 1 o el punto número 2 de este documento del Plan de Nación que mencionaba, que publica Morena con las 100 acciones, y está en el punto, los 100 pasos, perdón, para la transformación. Bueno, no, creo que ese es, no te miento, creo que es el primer punto donde dice, debe haber división de poder político y poder económico. Bueno, pues qué cosa más de izquierda eso, o sea, no puede haber una definición, una autoconcepción de Más de izquierda. izquierda más que eso. Entonces, para mí, del lado de Claudia y del lado de Morena, es claro porque está en el punto 1 o 2 de su documento de propuestas de transformación para el proyecto de Claudia. Entonces, ahí es claro que el componente de izquierda está muy central, que tiene que ver con esta separación del poder económico del político, ¿no? En darle, o sea, en que el mercado regule lo que el mercado puede regular y lo que no puede regular, pues que sea un asunto de la política, ¿no? Y de otras índoles, ¿no? Y del otro lado, es bien curioso cómo la derecha en esta dimensión económica defiende sobre todo el libre mercado, ¿ok? En algún grado, desde lo más extremo, que podría ser un Milei en su planteamiento en Argentina, donde el Estado prácticamente debería casi que desaparecer o llevarse al mínimo absoluto, hasta ciertas diferencias de grado, ¿no? Pero sí está bien presente, y si uno, la verdad es que pone atención en el discurso de los debates, va a encontrar cómo esta diferencia entre izquierda que busca una separación del poder político o económico, sí está muy presente en Claudia y en Morena, y el otro lado, que es dejar, y justamente aquí está el documento, fíjense, lo confirmamos, es el primer punto, gobernaré con la obligada división entre poder político y poder económico, nunca me someteré a ningún poder económico, político extranjero, ¿no? Entonces, vean cómo es el primer punto fundacional de estos 100 pasos para la transformación. Y nos da una idea que a mí me gustaría cerrar este comentario con una visión pues conciliadora, ¿no? Porque pues, podría pensarse, ¿qué es mejor, no? La izquierda o la derecha, ¿no? Y yo la verdad, a ver, esta es una pregunta que les hago, ¿no? Al auditorio, pero yo creo que no es una visión de opuestos. Honestamente, para mí, el punto de la izquierda y la derecha me gusta interpretarlo como una visión de complementos, como si fuera el yin y yang, que si se acuerdan son como dos bracitos que como que se unen y se complementan, como si se estuvieran abrazando, que son opuestos, pero al mismo tiempo complementarios. Para mí el tema de la izquierda y la derecha es así en la vida política nacional, porque justo mantiene un sano equilibrio para administrar lo que la economía y el mercado se ha demostrado que es eficiente para que lo haga, y separarlo de la otra dimensión, que es el poder político, en donde el mercado no tiene cabida, ¿no? En donde el mercado nos ha llevado a abusos, nos ha llevado a patrones o a ineficiencias desde el punto de vista de la economía social, como tu programa. Entonces, eso es un aspecto que siempre hay que pensar en la complementariedad, y la otra en la madurez en la que otros países han, han podido llevar este debate. Y la verdad que les pongo aquí el caso de Francia, y lo explican, de hecho, yo no lo estoy explicando, lo estoy casi copiando de un video que me parece bellísimo, del presidente Macron, que es el actual presidente de Francia, que fue reelegido hace poco, hace como año y medio, y que en una visita de él a un colegio, en una dinámica que suelen hacer con algunos colegios de primaria en Francia, el presidente visita la escuela y los alumnos le hacen preguntas. Y uno de los alumnos le dijo, a ver, presidente Macron, explique en 30 segundos cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha en el pizarrón. Y le ponen un cronómetro y lo encienden. Y entonces el presidente Macron da una explicación que a mí me pareció muy convincente y dice, a ver, la izquierda
en general, o las personas que creen en o se sienten de la izquierda, en general, dan mucho peso a la igualdad. Para ellos la igualdad es un valor muy importante. Entonces, las políticas sociales buscarían estar realzadas precisamente para buscar la igualdad de las personas. Y las personas de derecha, ¿ok?, dan una importancia fundamental a la libertad, ¿no? A la libertad de cada uno de nosotros como individuos y a su potencial. Entonces, no es que sean contradictorias, y de hecho el presidente francés remata con una explicación muy bella donde dice, a ver, niños, ¿cuál es el lema de la República Francesa? ¿No? Pues libertad, igualdad y fraternidad. Ah, pues ahí está. Tú tienes un componente de igualdad para aquellos que creen que la igualdad es importante, libertad para los que creen que la libertad, y para que no nos despeluquemos, ¿no? Y nos hagamos trizas pensando en que uno es más importante que el otro, llega ese tercer componente que es la fraternidad, ¿no? Que es el lugar donde cabe la sensatez para decir, respeto los valores de igualdad, pero también los de la libertad y podemos convivir sanamente. Eso, la verdad, que otros países han aterrizado tan elegantemente como Francia y lo explican a los niños, acá lo tenemos todavía muy complicado, porque cuando nos ponemos a debatir estos temas, en lugar, fíjense cómo regresamos al punto, cuando hablamos de programas sociales, estamos hablando de izquierda, porque estamos hablando de igualdad. Queremos que se erradique la pobreza, porque es indigna y porque todos necesitamos un piso parejo, igualdad, ¿ok? Luego la derecha dice, sí, pero hay que promover a los emprendedores, a las pymes, porque fue el discurso de Xochitl, y hay que apoyarlos con tecnología, etcétera. ¿De qué está hablando en el fondo? De la libertad, ¿no? Es decir, de apoyar a ese individuo en todo su potencial para que sea libre y genere. Entonces, son dos visiones que cuando no se entienden caen en los discursos pues estúpidos como pensar que los programas sociales son dádivas y hacen huevón a la gente, porque no se alcanza a dimensionar estos dos valores de libertad e igualdad, sino que se dice, no, la igualdad es dar dádivas y hacer gente perezosa, ¿no? Entonces, Sí. ve, ahí el tema, Claudia, es como entre líneas en el discurso, pues sí, todavía nos deja ver que, sobre todo desde la oposición actual, hay un discurso superficial, ¿no? De cuáles son los valores que rigen su propio plan de nación, ¿no? Y terminas diciendo, pues, tonterías, ¿no? En un debate. Alfredo, gracias. Siempre es una clase escucharte. Fíjate que vida, verdad y libertad son las frases que Xochitl Gálvez con las que ancló Es cierto. su discurso. A mí me gustó, déjame decirte, me gustó, Ajá. pero como bien dices, le hizo falta la fraternidad. Le hizo falta de alguna manera no solamente el discurso del miedo, como diría Naomi Klein, le hizo falta hablar sinceramente, porque también tú lo detectaste, porque hay una especie de antagonismo, de maniqueísmo, de la doctrina del shock, que recuerda muchísimo a la escuela de Chicago para generar estos cambios. Entonces, creo que, como bien dices, deberíamos estar en el medio y tomar lo mejor de ambos mundos, porque a reserva de lo que tú opines y también a reserva de lo que opine nuestra audiencia, yo sí creo que ese es el camino correcto, pero también, como bien explicabas, hay que transitar ahora a perfeccionar el hallazgo que se tuvo con el ejercicio de estos apoyos. Salieron 5.5 millones de personas de la pobreza. Bingo, yo me acuerdo que entrevisté en el gobierno de Peña Nieto a la responsable de los programas sociales.
Y yo me quedé fría cuando me dijo, no hay movilidad social. Ha sido el 0.005%. Y yo le pregunté, ¿cómo es posible? Sí estaban focalizados, sí estaban totalmente reglamentados, sí había un seguimiento. Y la crítica ahora, y esto en las redes sociales se notó muchísimo, Alfredo, desde el viernes ya traían la narrativa y el discurso y los mensajes. Hay 9 millones de personas en pobreza extrema, en pobreza extrema, si los satisfactores de las mediciones de la pobreza multidimensional. Pero cuando tú les decías, sí, pero salieron 5.5 millones, inmediatamente regresaban a la otra parte. Entonces, justo medio, que la derecha nos enseñe, si es que existe la derecha, que nos enseñe lo mejor y que aprendan. Ahí tenían a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfredo, un movimiento legítimo y un movimiento de lo más auténtico que busca nada más defender la educación, no para los chicos que están acá en las ciudades, para los chicos que están en las montañas de Oaxaca, en Chiapas, ahí donde están los otros mexicanos. Sí, es que linda reflexión, Claudia, y yo sí, acuérdense que yo soy muy positivo, que yo sí, Ya sé, yo yo soy soy. muy, sí, me gusta que haya cabida para la esperanza, y yo sí creo que, a ver, a veces vivimos en esta elección momentos tan bajos, de una calidad, ay, tan penosa, te diría yo, que yo creo que hasta la oposición se, se dio cuenta, ¿no? Como cuando te ponen un espejo y ves cómo te estás comportando y dices, híjole, no, o sea, yo creo que ya llegué bajo. ¿Sabes dónde me di cuenta? Ay, En esta tontería de lo del uso, ¿no? De un discurso, de traer el tema religioso a la mesa cuando se sí, utilizó sí, el sí. tema de la Virgen, que bueno, yo creo que todo el auditorio lo tiene en mente, y que casi se cayó casi en un nivel ya antisemita, ¿no? Porque fíjense cómo decía Xochitl, creo que se estaba hablando de política exterior en ese momento, ¿no? Y ella saca el tema, en política exterior. Ay, acuérdense cuando fuimos al Vaticano y tú hiciste un uso, pues, oportunista de una falda de la Virgen. Y tú, Y no crees en exacto, Dios. y tú, pues ni Virgen, bueno, casi que sentí que se le salía, aparte, que se le salía judía, ¿no? Se le decía, ¿y tú judía? Sí. Gracias a Dios, gracias a Dios no lo dijo. Eh, eh, y luego dijo, y tú pues que ni crees en Dios, eres atea. Y ahí como que dije, uff, o sea, cuando se hizo un silencio incómodo, ¿no? Sí, Y como que la cámara regresó con Xochitl y como que hasta ella se percibió su rostro como diciendo, uff, ay, como que ya me pasé. O sea, como que sí, aquí, como que esto ya es muy bajo, ¿no? Y yo creo que ese es un momento muy icónico del debate, pero que resume varios momentos de bajeza, ¿no? De y de sí. otros debates No, y de en no. general del comportamiento de la oposición, que yo sí creo que van a salir de esta elección eh, con una autoevaluación donde van a decir, a ver, o nos ponemos las pilas y somos una oposición real, ¿ok? Y si nos decimos de derecha, pues entonces defendamos la derecha con los valores de libertad, de mercado, de libre mercado que pues, la derecha cree con conciencia, y de pronto así ganan votos, ¿no? Porque es un discurso legítimo Legitimidad, ¿no? Alfred. Tienes O toda la. seguimos, pues, no hablando de la verdad, sino, pues, ¿qué te diré? Exagerando, ya ni exagerando, ¿no? Mintiendo. Y que parece ser, pues en esta campaña no dio resultados, ¿no? Entonces, en No, lugar de ser una oposición constructiva, con un debate real y con ataques frontales y duros, pues apuntando los errores
del gobierno, porque nadie es perfecto y claramente pudieron haber utilizado argumentos reales, pues recurrieron a un discurso que si la Virgen, que si la nariz que crecía en el cartoncito ese diciendo mentirosa, que si puras tonterías. Entonces, yo creo, bueno, espero que la reflexión de la oposición después de todo eso sea, a ver, seamos una oposición de calidad, porque yo creo, a veces uno piensa, ay, qué bueno, o sea, fíjense, como los de izquierda podrían decir, no, pues qué bueno que son unos incompetentes y no pudieron defender su plataforma y pues ganamos más fácil. Sí, pero perdemos todos, porque en el momento en que hay una posición tan débil, tan poco articulada en su capacidad para defender argumentos, a ver, yo creo que perdemos todos, porque también el gobierno en funciones, pues no tiene alguien a su nivel que esté del otro lado retándolo, ¿no? Y generando ideas para construir un gobierno en donde la mayoría gane. Entonces, sí, yo sí espero que de esto la oposición haga una evaluación fuerte. Y fíjense, me estoy adelantando a las elecciones, pero al menos yo creo que eso va a pasar. Va a tener que reflexionar sobre cómo no logró una derecha enarbolar los valores de la libertad, del libre mercado, de la eficiencia, que son valores propios de la derecha, y se refugió en argumentos sin sentido, querida Claudia. Alfredo, bienvenido de regreso a Economía Social. Sabemos que cuando tienes muchas responsabilidades no podrás estar aquí, pero ojalá que podamos volver a platicar contigo al menos cada semana, cada 15 días, porque aprendemos mucho. Gracias por esta reflexión. Te invito a que comentemos, como siempre lo hacemos, uno tú, uno yo, de los comentarios que te hacen aquí la audiencia de Economía Social. ¿Qué te parece, querido Alfredo? No, me encanta. Fíjense, Ninfa Maldonado nos dice, no creo que les dé para tanto. eh, Esos intelectuales rancios no tuvieron la capacidad para hacer una candidatura inteligente. Eso es lo más triste, porque uno dice, bueno, debe haber personas inteligentes en todo el mundo, ¿no? O sea, unos de derechas, otros de izquierda, pero todos con ideas igualmente valiosas. Ay, pues aquí nos salió a relucir. Entonces sí, coincido con Ninfa, o sea, cuesta trabajo, pero les repito, yo soy positivo, entonces espero que haya una buena Yo reflexión de negativa, esto. siempre soy negativa, soy medio pesimista, querido Alfredo, como buena periodista. Sara Reyes, lo he dicho en otros canales y lo repito, la ignorancia de la señora X es terrible. Si bien ahora ya hemos tenido a la Virgen de Guadalupe como un símbolo de la religión católica, muy representativo. ¿Cómo ves, Alfredo? Fuerte y también, bueno, ya que nos metemos en temas religiosos, también yo creo que hay una estrategia, ¿no? Porque hay que ver la manera en que el clero católico, en particular en México, ha salido descaradamente a Sí, promover el voto de la derecha. sí, Y pues fíjense fuerte. qué manera de rematar con el tema de la Virgen de Guadalupe. Entonces, a ver, no solo separación del poder político del económico, ahora entonces, ¿a poco vamos a tener que volver a discutir la Las leyes separación de del poder reforma. religioso? No, no A puede ser. poco nos va a alcanzar esto? Yo no creo, No, no creo. pero sí que se está viviendo, ¿no? Del lado del clero católico, ese intervencionismo con su iglesia, ¿no? Cierto. Alfredo, nos queda un minutito, un par de comentarios más, Es, agradecerte, despedirte. no, me encantó. Adrián Gómez, me encantó. Él nos dice la fraternidad deben aplicarlas nuestros políticos, ya sea de derecha o de izquierda, porque hay una polarización donde se nos dice que el otro extremo o ideología no tiene cabida. El comentario de Adrián Gómez es tremendo porque justo da un buen resumen en cuanto a nulificar a tu oponente, ¿no? Y esa Sí, es ad justamente la hominem. estrategia, exactamente, ¿no? Descalificas por el hecho de ser quien es y en ese momento se acaba el debate porque no vale nada, cuando lo que debemos de discutir son los argumentos, ¿no? Entonces, muy bien recibido. Gracias, Adrián, por este comentario. Muchas gracias. Armando Alonso,
Alfredo nos dice que lo económico, la visión tiende por aquello que funcione, que resuelva, de ahí la visión pragmática, práctica y resolutiva, flexible y no ortodoxa, que es Ventura de economía mixta. Cierto, porque cuando Alfredo hablaba de derechos, de garantizar los derechos, yo me acuerdo que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, cuando estaba en el SAT, me dijo claramente, porque yo le decía, oiga, pues acá los empresarios dicen que hay persecución, y me dijo, no, tenemos la orden del presidente López Obrador de respetar los derechos. Vamos a hacer todo lo que esté en el marco de la ley y vamos a respetar los derechos, que se garanticen los derechos, querido Alfredo. Claro, fíjate cómo hasta en la recaudación aplica esto, ¿no? Del derecho a la defensa de las libertades. Entonces, es un ejemplo más que hasta en los momentos más sensibles, como es pues quitarle al otro vía impuestos, debe de caber el espacio de del la defensa de derecho, libertad, del del derecho, derecho. ¿sabes? ¿No? Muy buen comentario de Raquel en ese entonces. Pues Alfredo, amigos, ya nos tenemos que ir porque necesitamos unos minutos para una transición suave, como debería de ser en las elecciones, ¿no? La transición suave al programa de Julio Hernández. Pero fíjate, Alfredo, lo que dice Socorro Sánchez, qué buen programa, felicidades a ambos, que te quieren más seguido. Aquí lo están escribiendo, que vengas más. Pues Rosimar Núñez, gracias. Berenice Maldonado, gracias por estar aquí. Los invitamos a que compartan este programa, sigan comentando en el chat que no está en online. Gracias, Alfredo. Gracias, querida Claudia. Encantado de regresar con ustedes y gracias al auditorio. Gracias, querido Alfredo. Amigos, gracias por estar aquí en Economía Social. No se olviden, tenemos que ir a votar todos, todas, tenemos que ejercer nuestro voto por quien usted considere que es la mejor opción. Gracias, querido Juan Manuel Ramírez, eres un verdadero ángel ayudándonos a la producción. Felicidades por tus intervenciones en el programa de Julio Hernández Astillero. Aprendemos mucho contigo. Silvia Díaz, Lolita Dalberg. Nos vemos el viernes con un programa que espero tampoco tenga desperdicio. Cuídense.